Yo no lo había puesto. Ahora, Epa. ahora sí que sí, Alex, ahora sí que llegamos. Bienvenidas, bienvenidos todos a Dialogando con Coopera. Gracias por escuchar nuestro podcast y por siempre compartir con sus diversas comunidades. Hoy traemos un tema súper relevante, por lo menos desde mi perspectiva, para todas las personas que creen en la economía social y solidaria, así como las personas que practican el cooperativismo o desarrollan empresas sociales, porque hoy nos acompaña Alex Soto, y yo digo que ese tipo de persona es el que le puede interesar porque ese es el tipo de escucha, ¿verdad?, que tenemos en Dialogando con Coopera. Sin embargo, no dudo que este tema sea relevante para muchas más personas. Les presento a Alex Soto. Él es de México, facilitador, practicante en gobernanza, emprendedor social, algo del Web3 Solar Punk, que nos va a explicar Bien, ya bien, bien, mismo, bien, bien. y explorando la coordinación sin subordinación. Alex estuvo en nuestro podcast en el 2023, ya hace 3 años, en el episodio 57, que titulamos Nuevos modelos de gobernanza y distribución del poder, donde conocí por primera vez el concepto sociocracia, que en aquel momento fue Joel Frankie que unió a Alex Soto con Frances y Sociocracia. Y pues ese concepto tiene que ver con toma de decisiones, con gobernanza, con permitir que una organización se comporte más como un organismo vivo, se autoorganice, se autocorrija, etcétera. Pero en fin, Alex nos va a hablar un poco más de eso ya prontito, pero antes te doy la bienvenida, Alex. Te Gracias. agradezco que hayas vuelto a nuestro programa como invitado para seguir aprendiendo, ¿verdad?, de tu larga experiencia en el concepto de sociocracia, que según Internet dice que está desarrollada desde el 1970 por un ingeniero Mm. holandés quien dirigió una empresa familiar. Sin embargo, Frances Picarella no la conoció hasta el 2023. Y lo interesante es que a lo mejor no conocía el concepto, pero sí creo y llevo muchos años tratando de entender que las organizaciones, cuando distribuimos el poder, la sabiduría colectiva es mucho más que la jerarquía. Pero Alex nos va a contar, porque ya hace 3 años a lo mejor ya ha cambiado muchas cosas sobre cómo él ve la gobernanza, la sociocracia, su vida, su espacio de trabajo, su país, su planeta, etcétera. Alex, cuéntanos, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gusto estar aquí. Em, a ver, me siento tentado a empezar con Sociocracia, o sea, como que no sé por dónde entrarle, pero ya que trajiste un poco el tema histórico, ¿no? Me parece interesante que efectivamente en los años 70 surge como el modelo sociocrático basado en círculos, pero en realidad el concepto venía de un siglo antes de eso. De hecho, me parece que fue Auguste Comte quien trajo acuñó el término. Digamos, la sociocracia, etimológicamente hablando, es socius, que es como socio, compañero, y kratos, ¿no? Que es como poder, gobierno, ¿no? Entonces, así como en la democracia hablamos del gobierno del pueblo, aquí hablamos del gobierno de los socios, ¿no? El gobierno de los compañeros. Y, y creo que lo que pasa en los setentas es que justo entra como una corriente muy interesante cuáquera, o sea, de los Quakers, que traían una perspectiva de equidad, de unión, ¿no? De ver a los otros como pares, ¿no? Y entonces empezaron a proponer como una manera concreta de aplicar el concepto. Y después Edinburgh como que como que lo refina, ¿no? Entonces también hubo ahí una colaboración de diferentes partes y demás, ¿no? Pero sí, o sea, tal vez sería interesante profundizar ahí porque justo creo que los principios de la sociocracia es lo importante. Creo que al final la implementación, la manera en la que lo estructuras específicamente no tanto, ¿no? Entonces, de hecho, tengo así como algunos principios de los Quakers y mucho es como eso, ¿no? La equidad, que tiene que ver menos con todos tenemos que ser
jefes y todos tenemos que tomar decisiones y tiene más que ver con tú como persona, tú estás al mismo nivel que yo como persona, ¿no? O sea, es una relación entre pares. Entonces hay como un entendimiento de cómo es que es una organización cuando todos son pares, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y Otro fíjate concepto, que el sí, perdón, concepto, me interesó que el concepto es equidad y no es igualdad. Y me parece claro. sumamente importante porque cuando hablamos de equidad, hay que mirar esa diversidad de personas y aunque el poder o somos iguales en poder, pues va a depender de uno mismo cómo se siente igual Ujú. o cómo se siente aportando a un espacio, ¿verdad? Esa equidad, por eso el concepto de equidad e igualdad a mí me Sí. interesa mucho, Ahora, o sea, siendo específico, o sea, también se habla de la igualdad, ah, pero se habla de la igualdad, o sea, cuando hablamos de igualdad me parece que es la igualdad que tenemos como del acceso a nuestros derechos como persona, ¿no? O sea, tenemos que ser tratados de forma igual, pero no significa que todos tengamos que ser iguales entre nosotros, ¿no? es No se correcto. busca homogeneización, se busca más bien el decir, bueno, tú y yo estamos como parejos, ¿no? Somos Eh, personas y tenemos valor sí. ambos. Y creo que esa es una de las grandes como confusiones que luego hay de sociocracia o este tipo de modelos, que se asume que entonces todos somos iguales en la toma de decisiones. Y precisamente ahí es donde falla, ¿no? En la toma de decisiones se requieren autoridades, se requieren como liderazgos, expertices, ¿no? O sea, personas que puedan tomar decisiones de forma más autocrática, pero la relación entre las personas debería de seguir siendo entre pares, ¿no? Y ese es como uno de los principios fundamentales, ¿no? Yo diría. Otro, digamos, es la unidad, ¿no? La crítica que le haría la sociocracia a la democracia es que en la democracia siempre hay alguien que pierde, ¿no? Porque en una votación de la mayoría hay un grupo minoritario que siempre está perdiendo, ¿no? No solamente que pierde, que se pierde la capacidad de decir lo que piensa, lo que sienta, su derecho, etcétera. Claro. Entonces, la sociocracia dice, en vez de hacer votaciones todo el tiempo preguntándole a la sociedad entera, hagamos como pequeños círculos en donde se puedan escuchar pocas personas entre ellos y puedan retroalimentar, pero estén interconectados con otros círculos, ¿no? Entonces cambia también como la escala y la estructura básica, ¿no? Entonces es una lógica de, bueno, nos escuchamos y la toma de decisiones es por consentimiento, ¿no? O sea, los cuaqueros creían mucho en el consenso, pero luego se dieron cuenta como es difícil llegar al consenso porque significa que todos estamos contentos y es Ujú. difícil que todos estemos contentos. Pero con el consentimiento es, bueno, todos podemos vivir con esta decisión, ¿no? Podemos tolerarlo al menos. Bueno, entonces avanzamos, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones genera mucha mayor unidad porque todos acaban dando el consentimiento explícito de la decisión que se está tomando. Versus en la votación, que generalmente hay, pues eso, partes que pierden y eso genera polarización, ¿no? Que es lo que vemos mucho en el Estado-Nación, ¿no? Claro. Em, Y el trabajo del grupo pequeño tiene que ver también cómo esas relaciones en grupo pequeño nos permiten existir cada uno, mientras que los grupos gigantescos, nosotros somos un número más o Totalmente. un sujeto más. Ahora, como te puedes imaginar, eso implica como cierta distribución también de la confianza, ¿no? Porque si todo ocurre en un mismo lugar y yo soy la autoridad, pues entonces yo sé exactamente lo que pasa y puedo dejar esto, ¿no? Pero acá en realidad se dice, bueno, necesitamos tener muchas conversaciones pequeñas, distribuidas. ¿Cómo hacemos que eso haga sentido? Bueno, se propone, por ejemplo, tener roles de facilitación, roles de secretaría, ¿no? Que mantengan memoria colectiva de lo que se está acordando, de lo que está pasando, ¿no? Y que eso sea también como parte de la infraestructura que conecta como a todos los círculos, ¿no? Entonces, si te puedes dar cuenta como que el simple hecho de plantear las organizaciones desde estos principios tiene implicaciones como concretas en el diseño institucional, ¿no? De qué tamaño son los equipos, cómo se toman las decisiones, ¿no? Cómo llevamos la minuta de las cosas o cómo llevamos las reuniones, ¿no?
Y bueno, también hay como un elemento que tiene la sociocracia que me parece interesante mencionar, que es justo como la cibernética. Justo este Gerald Endenbury, que es como el que genera como el modelo, me parece que él era ingeniero y entonces traía como una perspectiva muy de cibernética, Muy que de también, sistema, muy de teoría de muy de sistemas. sistema. Entonces, hay una lógica también de la manera en la que está diseñado que permite como cierto feedback, ¿no? Y el otro día platicaba en un taller sobre por qué hace sentido las organizaciones sociocráticas, ¿no? Digamos. Y en pocas palabras es que vivimos en un mundo que es cada vez más complejo. Y esto es un fenómeno natural que nadie entiende, pero que podemos observar. Y en general, cuando estás en teoría de sistemas, cuando estás en un sistema complejo, lo que quieres no es planear y controlar los detalles, porque no puedes planear y controlar. Lo que quieres es como estar percibiendo constantemente todo lo que pasa a tu alrededor y adaptarte a eso, ¿no? Entonces, esta lógica de tener como diferentes equipos distribuidos también genera como una telaraña que es como muy sensible al feedback del entorno, ¿no? O sea, También. realmente el estímulo de lo que ocurre en campo puede llegar directamente como al centro de la organización, que muy pocas veces pasa en una organización jerárquica, Sí, ¿no? Y, y la lógica de por qué es difícil una relación jerárquica, solo para los que se estén preguntando, no, pero ¿por qué? Es que cada nivel de subordinación es como una escalera de ego que hay que ganar y entonces, de alguna forma, si tú quieres quedar bien con tu jefe, vas a presentar la información de una manera en donde te estás protegiendo, quieres darle la razón, ¿no? Y eso ocurre tantas veces que en esa, como teléfono descompuesto, se vuelve al final, ah, no, que todo perfecto, ¿no? O sea, se me pierde, parece se pierde percepción, ¿verdad? se pierde la percepción, que es en realidad lo que tiene, lo que necesita la organización para poder adaptarse al entorno cambiante, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de percibir la realidad tal y como es y hay una distorsión, entonces el tipo de decisiones que vas a tomar no van a ser las estratégicas, ¿no? Y de nuevo, Está o sea, basada en algo que no es real. basado en algo que no es real y que además eso tiene que ver con esa dinámica de poder, ¿no? Me parece muy interesante, solo por hacer un paréntesis, analizar casos como Trump o Putin, por ejemplo, en donde yo diría que parte del problema es que la información ya le llega tan contaminada Ujú. que él vive en una burbuja de realidad diferente, ¿no? O sea, Claro, él realmente puede que no se entere de muchas cosas porque todo está diseñado para su comodidad. Y es que entre más poder tienes, más se adapta el mundo a ti, ¿no? Entonces, ese es el problema también de una estructura jerárquica, que tú como líder, como jefe, no te estás dando cuenta en realidad de eso, porque la misma estructura, la misma dinámica lo genera. sí, Mientras que en una distribuida, como que eso relaja un poco la cosa. sí, sí. Los bucles de retroalimentación vienen distorsionados. Es como si llegaran. Entonces, eso no te deja ver lo que realmente se escuchó, se sintió, se vivió en Totalmente. otro espacio. Si te das cuenta, esa es la esencia. Yo diría que podríamos entender la sociocracia como eso, ¿no? Es así como una serie de pasos para transformar ese buzón de sugerencias en feedback importante para la toma de decisiones, ¿no? O Y sea, real, y y en cómo, tiempo real también, porque el delay podría venir con información claro, exacto. real, pero Si a lo tú, mejor viene tan lento que cuando te llega, que le estás dando al clavo también en la parte de la autoridad, ¿no? Si yo estoy en campo y quiero tomar una decisión que veo que es necesaria ahorita y tengo que pedirle permiso a mi jefe para que le pida permiso a su jefe, entonces para cuando lleguen a la reunión en donde me den permiso, esto ya dejó de ser estratégico, ¿no? Yo necesito tener la capacidad de tener como cierta autoridad en mi toma de decisiones, ¿no? Por eso digo, no se trata de que todos tengamos que participar en todas las decisiones, es yo tengo claro hasta dónde llega mi autoridad para poder trabajar con cierta autonomía y yo tengo una rendición de cuentas, pero esa relación es entre pares, ¿no? O sea, podrá haber personas que tengan más experiencia, que tienen más peso en ciertas decisiones, pero hablamos de las cosas de alguna forma como pares. Y aquí haría también una distinción importante
Yo siempre mentalmente estoy separando gobernanza o metagobernanza de operaciones, insisto, ¿no? O sea, las operaciones, cada organización tiene un contexto diferente para tomar decisiones, ¿no? Y hay veces donde necesitas ser súper jerárquico, ¿no? Daba el ejemplo el otro día de una escuadrón de bomberos, ¿no? O una cuadrilla de antiincendios. O sea, la toma de decisiones es de lo que diga el capitán, ¿no? Y nadie lo discute. O sea, hay contextos donde hay que hacer lo que se te dice, pero a nivel relación, perdón, a nivel relación como personas de cuando termine el incendio, ¿cómo podemos hablar de lo que pasó como pares, ¿no? Ujú. Eso Y me aprender, parece la y aprender esencia. del proceso para la próxima. Y yo creo que el ejemplo que diste, ¿verdad? Una crisis de un juego, es que generalmente cuando estamos en una organización donde hay una situación de crisis, hace falta una jerarquía que tome decisiones para salirnos Claro, inmediatamente de la crisis. sí. Pero después hay que hacer nodos para hablar sobre la crisis, cómo llegamos ahí, cómo no se repite o cómo la decisión que tomamos no Ujú. fue la correcta, le faltó información, etcétera. Bien. Así es. Y bueno, nada más como por cerrar ahí, que decías en la introducción, pues, claro, yo vengo de esta corriente, ¿no? Sociocrática. De repente me empiezo a dar cuenta que hay como sobrinos y primos hermanos y, ¿sabes? Y entonces la holocracia surge como como una ramificación, aunque aunque el autor no lo reconoce del todo, o sea, la holocracia, digamos, es como una adaptación más empresarial de la sociocracia. Y surge después Sociocracia 3.0, que es como esta idea de, bueno, tal vez no te lleves todo el paquete completo, ¿no? Puedes elegir partes y utilizar estas tecnologías sociales para la gestión de un grupo, ¿no? De cualquier tipo de grupo. Nos hablas un poco de alocracia, no había escuchado el concepto. O sea, la holocracia, o en inglés holacracy, eh, viene sociocráticamente, como decíamos, digo, etimológicamente hablando, viene de los holones, ¿no? Que es como una mirada casi celular de decir como un círculo dentro de otro círculo dentro de otro círculo. Pero, insisto, yo diría que el 95% de la holocracia es lo mismo que la sociocracia. La única distinción clara desde mi punto de vista, pero que para mí ha sido relevante en los últimos años, es pensar en roles y no en personas. Y también aquí empiezan a importar los contextos, ¿no? Si tú vives en una ecualdea, si tú estás en una escuela, si eres un ciudadano, ¿no? Hay espacios donde tal vez tú como persona tienes el centro y, y eso importa y ahí, digamos, la sociocracia tal vez funciona mejor. Y hay contextos como más empresariales, más como, pues, startuperos, en donde en realidad lo que estamos haciendo es darle vida a un proyecto concreto que esperamos que crezca y exista después de nosotros, ¿no? Y nada, o sea, como que el concepto de los roles es importante porque regresa a lo mismo de decir, no es una jerarquía entre personas, no es como que hay una pirámide y hay alguien hasta arriba que toma todas las decisiones para todo, esa como liderazgo institucionalizado, muy rígido, sino que es más bien una estructura más dinámica en donde ciertos liderazgos pueden de pronto tener autoridad sobre ciertas decisiones, sobre ciertas áreas de responsabilidad, pero que de alguna forma siguen teniendo como un liderazgo, una autoridad restringida, ¿no? O sea, restringida en ciertos acuerdos de grupo, ¿no? No es como un poder absoluto, sino que es un poder como Situado. situado, con dominios claros, ¿no? Y de lo que va la gobernanza es de tener conversaciones para seguir refinando ese sistema, ¿no? Ese modelo de dominios de, oye, a ver, esta decisión, creí que era mi decisión, pero tú la tomaste, entonces hay que definir dónde termina tu jardín, dónde, ¿sabes? O sea, como, ¿qué onda con eso, no? Pero de eso va, o sea, al final es un poco lo mismo, pero pensado desde roles operativos. Alex, pensando en nuestros escuchas, ¿verdad? Y las personas que le interesa la economía social y solidaria, el cooperativismo, etcétera.
Eh, Me parece que yo puedo redondear que si tú consideras una organización solidaria o una cooperativa o cualquier grupo, ¿verdad?, que esté destinado a atender una necesidad común o a buscar el bienestar de un colectivo, como puede ser una ecualdea, el acercamiento en ese espacio es a considerarnos un sistema y un sistema que funciona dentro de otros sistemas, ¿verdad? Y tiene interacción con otros sistemas. Y eso hace que le demos una mirada compleja, ¿verdad? Al sistema y a esas interacciones y por lo tanto considerar que el proceso de tomar decisiones o de atender situaciones es fundamental cómo lo organizamos para que en ese proceso no perdamos la oportunidad de continuar atendiendo la misión que tenemos, ¿verdad? Si es de economía social o si es de economía solidaria o si es una, ¿verdad?, una ecualdea para lo que nos hemos unido, para lo que estamos allí trabajando tal vez, una necesidad común, eh, podamos ser estratégicos y poder alimentar esas decisiones de realidad, de percepciones de los colectivos que me ayuden a entender mejor lo que estamos viviendo todos. Porque de otra manera sería que solamente unos espejuelos de una persona miraran algo y sabemos que solo unos espejuelos tienen un montón de prejuicios al mirar una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abrimos la oportunidad de que muchas personas vean lo mismo con diferentes espejuelos, diferentes miradas y en ese intercambio de cómo lo percibimos, de cómo lo atendemos desde diferentes experiencias también, porque me encanta cuando los grupos son bien diversos, nos hace que esa percepción o esa descripción de la realidad esté más cercana a la realidad que si solo lo mira una persona. Y que yo pensaría que este grupo de escucha podría valorar la sociocracia o la alocracia o los derivados de ello ah, como oportunidades de considerar otra forma de organizarnos para juntos mirar la realidad compleja, poderla describir, poder decidir cuál es lo que deberíamos hacer para atender esto que estamos mirando todos y que estamos, y me gusta la palabra que usaste ahorita, que no es consenso, ¿verdad? Pero estamos, ay, ¿cuál fue la palabra? Consintiendo. Consintiendo que, que hasta este momento yo no tengo problema con que tomemos esta decisión para lograr X cosa, porque eso no atenta contra mí, ni contra mis valores, ni contra el sistema, ¿verdad? Porque yo pienso que ahí es que entramos todos en un juego y ¿verdad?, en diferentes momentos en roles distintos. Pero si yo soy parte de una organización, es mi persona, es la misión de la organización y es el sistema que me está permitiendo existir en esa organización, que puede ser empleado, pero puede ser socio dueño, puede ser participante de una ecualdea. O sea, tenemos como sombreros diferentes dentro de esas organizaciones, pero todo eso es importante. Totalmente de acuerdo. Digo, y solo por clarificar, ¿no? Decías, o sea, muy buenos ejemplos, ¿no? Escuelas, ecualdeas, empresas. O sea, en realidad no estamos hablando como de algo que solo pueda vivir en un contexto. Estamos hablando de principios de cómo nos vinculamos y cómo nos coordinamos, ¿no? Claro. Siento que, Podríamos decir hasta en familia. O sea, claro, estamos yo, en el hogar. yo conozco un par de familias que han aplicado modelos sociocráticos con sus hijos. ¿Y cómo se ve eso? Se ve como una conversación muy franca y muy transparente de decir, esta decisión es mía como papá, esta decisión es tuya como niño, pero también si tú me explicas y me argumentas, está como que podemos llegar a un punto medio, no necesariamente, ¿sabes? O sea, como que es abrirse
a que la otra voz también importe, ¿no? O sea, aunque tú tengas la La autoridad. autoridad de alguna manera, ¿no? Y insisto, como que sí, es algo que se puede aplicar en casi cualquier contexto. Yo personalmente creo que necesitamos como todavía hacer un esfuerzo activo por cambiar muchos de los derechos laborales o la manera en la que están estructurado el trabajo, ¿no? O sea, creo que en una época de la revolución industrial, cuando estábamos haciendo trenes y era como de, a ver, vamos a, claro, ahí hacía sentido este tipo de empresas corporativas, ¿no? Y como que hay algo de eso que está bien y que nos enseñaron, pero en realidad vivimos en un contexto muy diferente, ¿no? O sea, vivimos en un contexto donde empieza a haber inteligencia artificial y robots pudiendo hacer trabajo, donde tenemos crisis climática y límites planetarios sobrepasados, ¿no? Y tenemos muchísima desigualdad como a nivel económica, ¿no? Entonces necesitamos como repensar un poco cómo entendemos y cómo abordamos el trabajo. Sí, Y sí, creo que la sociocracia nos trae un buen punto de arranque, ¿no? Que es como, bueno, a ver, al menos dejemos de pensar en pirámides o dejemos de pensar como en estructuras tan rígidas y empecemos a entender como esta multiplicidad de actores, ¿no? Y como de cómo en realidad todas las cosas están como interconectadas de alguna manera, ¿no? sí, sí. Yo creo que también mm, con lo que acabas de decir me mueve a pensar que el trabajo como se estructuró, ¿verdad? Para la época industrial no solamente era una línea de funcionamiento, sino que el fin era el desarrollo, ¿verdad? El generar capital para un dueño a pesar de las vidas de los que estaban trabajando. Y yo creo que ya hay un nivel de conciencia y ¿verdad? Y el planeta que nos ha tocado vivir, que mi vida también vale, no es solamente la generación de tu capital, es que mi vida también vale. Entonces, Claro, ¿cómo ofrecemos las condiciones para todos tener una vida, ¿verdad? claro. Permitirnos vivir, tener alguna calidad de vida. Y entonces yo creo que eso también Me implica, digo, yo encanta. lo estoy diciendo desde una mirada suave del capitalismo. No, me encanta. No, no, abajo el capitalismo. Pero lo iba a decir, claro, hace todo el sentido desde mi vida también importa, pero no solo es como lo hermoso de esto es que no es nada más beneficioso para el trabajador, también es beneficioso para la organización, ¿no? Porque la perspectiva piramidal de la revolución industrial es, hay pocas personas que piensan y muchas que ejecutan lo que esas pocas personas pensaron, ¿no? Y creo que hoy en día también nos damos cuenta de, pero yo también puedo pensar, ¿no? O sea, en realidad todos podemos pensar, ¿no? Y entonces, de pronto ya no tenemos una cabeza pensando, ahora tenemos 1000 cabezas pensando, ¿no? Entonces, en realidad la empresa se vuelve multipotente, ¿no? O sea, como que puede tener mayor alcance. El reto es cómo es que haces que esas cabezas pensando se coordinen entre ellas para no pisarse los pies. Claro. Y cómo ganamos todas esas múltiples inteligencias, ¿verdad? Porque definitivamente por más inteligente que yo sea, no puedo tener todas las inteligencias, no puedo tener todas las capacidades desarrolladas. Así que cómo aprovechamos mi capacidad, pero aprovecho la capacidad tuya, la del otro y la del otro para gestionarnos. Así que yo pienso que no nos queda mucho tiempo, pero me encantaría si pudieras describir, ¿verdad? Yo sé que tú tienes experiencia en diversos contextos, pero algo que fuera bien relevante para el público que nos escucha, como un ejemplo de un espacio donde se ha desarrollado eso y qué ventajas tiene o qué ha ganado, qué ha resultado. Puedes. Sí, solo no sé cómo no repetir, pero digo, por tal vez traer un tema diferente, pero complementario, ahora sí puedo entrar en lo de Web3 Solarpunk. Ok, perfecto. Eh, Justamente está habiendo, me parece, como una innovación muy interesante a nivel mundial en temas de blockchain, ¿no? Que no es,
habíamos hablado de esto, no sé si tú has escuchado alguna vez sobre esto, pero bueno, espero no decir una locura, pero, o sea, blockchain, Lo he escuchado, pero no lo entiendo. como es que es chistoso, como que me cuesta más trabajo explicarlo en español que en inglés, porque todo lo veo en inglés, pero digamos como la cadena de bloques que tiene que ver con, perdón, me están la cadena de bloques que tiene que ver con, pues sí, generar como una contabilidad distribuida, ¿no? Entonces, hay ahora como herramientas que están surgiendo, tecnología basada en cifrar información, en criptografía, que precisamente permite que podamos tener como un registro eh, como respaldado de lo que está pasando en una red de nodos, ¿no? Entonces regresa mucho esta lógica de decir, en realidad somos una red de nodos que están coordinándose para ejecutar un protocolo de manera muy clara, ¿no? Y surgió de alguna forma ahí como el concepto de las DAOs, que es como, es un acrónimo que dice Decentralized Autonomous Organization, pero que de alguna forma es, bueno, una organización autónoma descentralizada y lo autónoma en realidad viene más del concepto de la automatización, ¿no? De que en realidad la organización casi casi puede funcionar por sí misma gracias a que tiene los acuerdos puesto en código, ¿no? Entonces, como que las computadoras pueden de alguna forma ejecutar cosas que están como escritas, ¿no? Entonces, ha traído como una nueva perspectiva que a mí me parece muy interesante de, ok, si generamos una constitución de reglas que nos unen y generamos mecanismos de protección para saber que nadie está metiéndole mano a editar y nadie tiene la llave, sino que la llave es colectiva y entre todos abrimos la puerta, entonces estamos como obteniendo tecnología que nos permite eh, como escalar confianza de alguna forma, ¿no? O sea, llegar a un nivel de coordinación más alta gracias a Ofrece, que ofrece transparencia. ofrece verificabilidad en el sentido de que puedes saber que algo pasó sin Ujú. necesariamente ver lo que pasó, porque también parte de lo que ha sido un reto en la industria en los últimos años es el tema de la privacidad, ¿no? De cómo balanceamos entre puedo mostrarte que mi INE sin mostrarte mi cumpleaños o mi dirección, ¿no? Eh, de alguna manera, eso se ha logrado hoy en día gracias a la criptografía. Entonces, estamos entrando en una época súper interesante como de herramientas de coordinación. Pero bueno, solo como por decir que es un espacio que curiosamente no ha traído mucho de la sociocracia, sino que vino desde una corriente diferente, pero que se beneficiaría mucho, y es un poco lo que estoy tratando de hacer ahora, ¿no? Como Ok. de traer esta perspectiva de economía social y solidaria a entornos tecnológicos en donde se están utilizando comunidades para estructurar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, generar organizaciones que son más como una comunidad y menos como una empresa. Ajá. O sea, que en en esa, ay Dios mío, en esa descripción que me haces de ingeniería o sería computacional o qué le llamarías al... Mira, curiosamente es una industria que toca muchas cosas porque hay mucha ciencia de la computación, también hay tema de economía y hay tema de gobernanza, que es donde yo me meto más, y hay temas, ¿no? Obviamente hay mucho programador y personas, ingenieros de programación, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, justo es como una corriente que está trayendo parte de la aspiración de decir, tomemos decisiones de manera como más distribuida, pero curiosamente viene de una como árbol tan distinto que no se ha tocado del todo, ¿no? Ok. De hecho, muchas de las organizaciones de la industria toman votaciones, ¿no? Que justo decíamos, pues no es lo que diría la sociocracia, ¿no? Mucho es votaciones y son votaciones a base de tokens, de votos que puedes comprar. Entonces también se acerca a la plutocracia. O sea, como que tiene ahí... es como el mundo financiero tratando de entender esto, ¿no? Que es súper Quaker, cooperativismo, nos agarramos de las manos. O sea.
Como que no hay mucho match aún, ¿no? Qué interesante. De verdad que es algo que había escuchado, lo del blockchain y todas esas cosas, pero como que todavía no tengo el sistema listo para recibir y mover ¿verdad? Mi cognición de manera que lo pueda entender. A lo mejor me lo tienen que ilustrar de manera concreta. Pero qué chévere. Entonces, yo le diría a la audiencia, si la gente quiere aprender más de sociocracia, quiere leer o quiere participar de seminarios o quiere verlo en acción, ¿qué tú le dirías, Alex? Para mí, la casa de ese conocimiento es y siempre será, creo, Sociocracia Práctica. Es una organización latinoamericana eh, que es parte de Sociocracy for All, que es una organización internacional. Ellos yo diría que son quienes guardan ese conocimiento de manera como más ortodoxa y más académica. Yo, como podrán ver, empiezo a meter una cosa y la otra, entonces como que soy más mi propio modelo, soy ecléctico por naturaleza, pero, pero sí, Sociocracia Práctica sería un buen lugar para empezar. Sí, voy a poner el enlace porque estuve visitando la página ahorita. En enlace en las notas del programa, por si a alguien le interesa, busque esa página y la hay en español y la hay en inglés también. Así que está disponible. Y, ¿a quiénes tú puedes ayudar, Alex? O a quién es tu cliente que tú Mm. dices, ese me encantaría trabajar con esa persona? Sí. Mira, en general mis clientes han sido organizaciones chicas y medianas, es decir, por debajo de las 50 personas, que muchas veces tienen como aspiración de funcionar de manera más como pares, ¿no? O que algo de lo que dijimos hoy les resuena, pero que no saben bien cómo implementarlo, ¿no? En la práctica. Entonces yo literalmente como facilitador acompaño a grupos, doy capacitaciones y ayudo a diseñar de alguna forma la tropicalización del modelo para la organización. Y, y bueno, en general ese es como mi foco principal. Al mismo tiempo, bueno, ahora estoy trabajando más en Web3, que es esta parte tecnológica, blockchain, etc. Y entonces también estoy empezando a entrar como en contacto con redes o con, ¿sabes? Como comunidades virtuales distribuidas que están tratando de coordinarse, hacer cosas, ¿no? Entonces, me encanta todo lo que tiene que ver con como coordinación multiactor, ¿no? Como multiconstituyente. Y, y bueno, mi sueño, mi aspiración es como ir creciendo en escala, ¿no? Decir, bueno, acompaño a organizaciones de 50, de 100, de 500, y tratar de acompañar también ese proceso, ¿no? De ir creciendo y ir adaptando el modelo de acuerdo a la escala de la organización, ¿no? Qué chévere. Alex, si has tenido, o sea, los clientes llegan a ti porque les interesa irse moviendo a este tipo de distribución y de trabajo colectivo, pero aún queriendo hacer eso, ¿cuáles son los retos? Porque Mm. sabemos que de alguna manera podemos llegar o por la intuición o por la lectura de que otra manera de relacionarnos y de tomar decisiones es posible, pero cuando venimos a la realidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos mayores que tenemos? Me encanta la pregunta porque además creo que es una muy bonita forma de ir cerrando, como hablando de la neta, como diríamos los mexicanos. Eh, Creo que el reto principal, o sea, realmente, siendo muy franco, tiene que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo humano de las personas en la organización, ¿no? O sea, porque digamos que la mitad de mi chamba o el 40% de mi chamba tiene que ver con esa estructura, esa capacitación que al final es buenas prácticas, ¿no? Aplicadas a contextos distintos, ¿no? Pero creo que la otra mitad del trabajo es justo realmente lo que le pasa a la persona a la hora de interactuar en modelos donde la autoridad es más dinámica o donde hay mayor transparencia o, ¿no? O sea, como que mucho de lo que al final complica las cosas tiene que ver con dinámicas de poder dentro del grupo, ¿no?
Entonces también hay una parte de mi trabajo que tiene que ver con ser mediador, con saber cómo entender al grupo, cómo posicionarme en el grupo para saber, bueno, en esta organización hay una persona que tiene mucho peso o que tiene como, hay ciertas tensiones que no están pudiendo ser comunicadas, ¿no? Entonces, como si pudiera dar una recomendación general que le viene a todos es como cultivar mayor seguridad psicológica en los equipos. O sea, al final todo se reduce a tener la confianza para decir la neta en una reunión, ¿no? Porque puede haber toda la estructura, puede haber todo, pero si la persona no se siente con la confianza y la capacidad de levantar la mano, de alzar la voz, no sirve de nada, ¿no? Y esa parte requiere trabajo personal. O sea, si hay un tema de entender nuestras incapacidades, nuestras creencias limitantes, ¿no? De cambiar de paradigma, ¿no? De perdonar, de agradecer, o sea, de soltar, o sea, y eso como que siento que la gente no lo piensa al principio porque hemos creído que las empresas son como siempre muy, muy lógico, muy racional, ¿no? Todo es negocios, ¿no? Y en realidad seguimos siendo personas. Claro, claro. Me encanta cómo cerramos este programa porque somos una persona dentro de diversos contextos, pero todo lo que vivimos en nuestros diversos contextos influyen en los diversos espacios que estamos. Somos historia Sí, y como vemos las cosas también. Así que mientras tú hablabas, yo lo que decía es, lo más retante para mí como facilitadora de procesos y como fiel creyente del trabajo colectivo es desarrollar esa confianza para creernos que es posible hacerlo desde la confianza y mm, quitarnos ese paradigma de que los seres humanos somos malos, mentimos, tenemos otra agenda detrás, no hay transparencia, todo eso lo tenemos que quitar porque al final quien sufres eres tú como persona porque el sistema va a seguir funcionando y te vas a seguir haciendo daño tú. Así que yo creo que esa convicción de que como persona tenemos que mejorar y pensar en que todo va a ser mejor entre todos, yo creo que es el totalmente. gran reto. Y digo, Pero solo no quiero cerrar ahora en lo depresivo, pero solo como por decir, parte del problema es que tampoco es que funcione el sistema tal cual está, ¿no? O sea, podemos ver cómo las empresas hoy están destruyendo el planeta y a las claro, personas en el proceso, ¿no? O sea, claro, claro. realmente si somos francos, el sistema actual no sirve, ¿no? Y necesitamos tener una conversación honesta al respecto, de decir cómo hacemos que las organizaciones sean menos extractivas, que generen menos externalidades negativas, que sean más equitativas, como dijimos, ¿no? Y que lo hagamos por el bien de todos, ¿no? O sea, porque en realidad nadie tiene que perder, ¿no? Sí, sí. Me encanta, no es que bajamos, es que subimos. Para mí esa es la meta, que nos veamos todos con la vida es el centro y que de qué vale que yo trabaje 24 horas cuando mañana muera. Tengo que trabajar para poder tener vida y que los que me rodean también tengan una vida buena. Así que gracias, Alex. Si a alguien les interesa comunicarse con Alex Soto, puedes decir a dónde te... Pues justamente mi usuario en redes sociales que está aquí es Alex Soto Digital, ¿no? Ese es mi usuario en todas las redes. Em, Así que eso, alexsotodigital@gmail también es mi correo, o sea, pueden intentar por ahí y Bueno, y encantado de si no conversar. se comunican con Coopera, que con gusto los conectamos. No lo Bien, dije en este programa, pero a Alex yo lo conocí por LinkedIn a través de Joel Frankie, así que las redes nos unen a las personas que juntos, ¿verdad? Podemos hacer grandes cosas. Así que, Alex, ajá, un placer tenerte aquí y a todos placer. los escuchas de Dialogando con Coopera. Hasta el próximo episodio. Espero Hasta que el lo hayas próximo disfrutado. episodio.